Hola amigos, hoy tenemos acompañándonos en este momento a nuestro compañero Javier Cornejo, un amigo que lo conocemos desde hace mucho tiempo, desde los 80 más o menos, ¿no? Mediados de los 80. A mediados de los 80, en donde en ese tiempo era otro a lo mejor los intereses que teníamos, ¿no? Básicamente nos conocemos por lo de la música y estas cosas que nos gustaba a nosotros, lo que era el rock y cosas de muchachos, podemos decir, ¿no? Que hasta la fecha todavía la mantenemos. Afinidades musicales. Afinidades musicales, correcto. Sí. Pero lo que ahora en este tiempo ya nos vemos con cada uno con su profesión, y en este caso cuéntanos un poquito de lo que ahora tú haces y qué es tu desempeño en nuestro medio. Soy biólogo graduado en la Universidad de Guayaquil en el año 1994, y desde esa época yo me dedicaba a colecciones para estudios botánicos y trabajaba en proyectos que tenían que ver con investigación botánica, ¿no? He colectado más de 8.000 números de plantas, principalmente aquí en Ecuador, y me refiero a colecciones con identificaciones, entre ellos hay docenas de nuevas especies de plantas. Eso no es nada de sorprender, porque aquí Ecuador es un país biológicamente rico en cuanto a su diversidad, y que todavía no está totalmente o suficientemente explorado. Entonces yo no veo diferencia de la época de Humboldt en el sentido de la cantidad de nuevas especies que cada año siguen saliendo de Ecuador. Y entonces todavía estamos en una época de exploraciones, es lo que quiero decir. Y entonces, gracias a Dios, es a lo que yo me dedico y lo que me da satisfacción. Obtuve un grado de máster también en la Universidad de Guayaquil, máster en manejo de recursos naturales, y actualmente me desempeño como profesor de botánica en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, y soy curador del herbario White, donde se desarrolla investigación botánica. Antes de eso tuve la oportunidad de hacer una pasantía en la Universidad de Wisconsin en Madison durante año y medio aproximadamente, donde trabajé en sistemática, taxonomía y nomenclatura de la familia Caparaceae en América tropical, y de ahí trabajé 5 años en el Jardín Botánico de Nueva York. Entre mis principales responsabilidades ahí era ser manager de la página web de las plantas de la península de Osa en Costa Rica, y trabajé también en un proyecto de los tipos de las algas, codificación y presentar una base de datos con imágenes de los tipos de las algas que se encuentran en el New York Botanical Garden. Sí. En este caso, con respecto a tu actividad, que veo que obviamente el asunto es bastante extenso, normalmente, sin temor a decirlo, hay la percepción de que a partir de que algo se descubre, o lo que ya está establecido dentro del aspecto biológico, o de lo que es el aspecto natural, es como que de pronto nada cambia, nada se modifica, y nosotros, los seres humanos, las personas, en una dinámica muy particular, me atrevo a decir que no percibimos realmente ese contexto. Parecería ser que vamos, claro, paralelamente dentro del espacio donde convivimos, pero no nos damos cuenta exactamente toda la amalgama que genera el aspecto biológico. ¿Qué nos dices tú a partir de eso, si es que es así? ¿Y qué aspectos, obviamente, son los que determinan esta situación? El asunto es las ciudades, y cuando digo las ciudades hablo también de los elementos que están integrados, los ciudadanos, la gente que vive en las ciudades. Las ciudades son elementos artificiales, no naturales, que crecen se desarrollan, se expanden sobre áreas naturales, sobre un mundo natural. ¿Ya? Las ciudades son crecimientos, no sé hasta qué punto decirlo. ¿Afecta? Por supuesto que afecta, pero mientras mayor es el desarrollo de una ciudad, mayor es la anomalía, vamos a decir, en lo que se afecta al medio natural. Que no debería ser así. Entonces, si consideramos que debe haber un equilibrio entre las especies, ya a nivel general, de todas las jerarquías, pero cuando una especie se sale del patrón y llega a ser sobrepoblación
y empieza a hacer presión sobre las otras especies, sobre las otras poblaciones, algo está pasando. Eso es lo que pasa con el ser humano como especie. Ya, ahora, esa es una explicación ya general, visto desde afuera, como un todo. La gente que vive en las ciudades, por lo general, está desconectada del mundo natural, porque ya les digo, es algo que se está construyendo. Las ciudades son construcciones artificiales sobre un mundo natural. Ya, el ser humano es la única especie que construye cosas artificiales sobre un mundo natural. De las otras especies no hacen eso, entonces algo está pasando. Entonces las personas, en la medida en que tienen menos conexión con la naturaleza, que eso viene a ser la norma en las ciudades, entonces para ellos pasa desapercibido. Las cosas que hay en la naturaleza pasa desapercibido. Si se va perdiendo calidad de vida, calidad en cuanto a naturaleza, pasa desapercibido, porque la mente está configurada de otra manera. O sea, es como que se habla ya otro lenguaje y no estamos a lo mismo. Por eso hay muchas cosas que no se comprenden desde naturaleza versus perspectiva desde netamente de ciudad, o de viceversa, que realmente no son, llega un momento en que no son compatibles, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Ahora, en tu experiencia, y como tú también te has preparado afuera, ¿verdad? ¿Cómo ves tú nuestro medio, ya nuestra ciudad, el guayaquileño, el ecuatoriano, en comparación a otras partes afuera? Si tenemos un poquito más de conciencia, o afuera no hay, o hay la misma conciencia que tenemos nosotros acá dentro del cuidado botánico. Voy a hablar primero a nivel nacional, aquí, para después poder hacer una comparación con la de afuera. En ese orden vamos. Ya. Primero, sí ha habido avances, no voy a decir que no había avance en el Ecuador. Voy a contar lo que ha sucedido aquí. A finales de los años 80 no existía el Ministerio del Ambiente, para comenzar. Vámonos antes. Vámonos a cuándo fue el tiempo, creo que era durante el triunvirato, cuando se dio la ley de la reforma agraria. Estamos hablando tal vez inicio de los 70, finales de los 60, inicio de los 70, se hizo la ley de la reforma agraria, y la ley de la reforma agraria propugnaba que la tierra es de quien la cultiva, no de quien tiene título de propiedad. Entonces, con esos postulados, porque ese era el postulado de la reforma agraria, grandes extensiones de tierra fueron mermadas de gente que legalmente tenía esas tierras, y fueron dadas a grupos que masivamente invadieron, cortaron bosques de una manera voraz, vamos a decir, porque necesitaban cultivar la tierra, y cuando estaban cultivando ya ahí el gobierno oficialmente les daba títulos de propiedad, ¿no, verdad? Como que eran ya los dueños, y así fue, y grandes extensiones de bosques empezaron a desaparecer en el occidente de Ecuador. Esa fue una de las razones de la fragmentación y deforestación a gran escala y de extinción biológica como tales aquí, por tales tipos de leyes, sin considerar la riqueza biológica que existía en ese tiempo. Nadie hablaba de eso, había una ignorancia, se desconocía, correcto. Por eso se dieron estas cosas, ¿ya? Pero esa es una de las razones principales de ese tipo de políticas, tal vez políticas populistas en aquel tiempo, ¿no? Bueno, estamos inicio de los 90, lo que había era el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Lo digo porque mi padre es ingeniero agrónomo y trabajaba ahí. Entonces a veces yo iba a visitar y yo veía. A inicios de los 90 solo había un biólogo, y era mujer la que trabajaba, el resto eran ingenieros y veterinarios. Era una bióloga, que es la bióloga Mireya Pozo, a quien conozco, una colega, ¿no? Y ella es la única bióloga. Y en los años 90, a inicios de los 90, comienza el INEFAM, que vamos a decir fue como un precursor del Ministerio del Ambiente. ¿Ya? Pero también era manejado según intereses, y me acuerdo porque yo estuve en una reunión en la cual el director del INEFAM, que no voy a decir su nombre, pero de quien me acuerdo bien, presentaba en una audiencia masiva cuánto Ecuador tenía en madera nativa de los bosques, pero desde la perspectiva de dinero,
o sea, para como potencia, se hablaba de Ecuador, potencia forestal en el sentido de explotar los bosques nativos y el presentando en cantidades de dinero, o sea, sin ninguna política conservacionista. Claro. ¿Ya? De ahí viene el Ministerio del Ambiente, cuando se constituye legalmente el Ministerio del Ambiente, no me acuerdo del año en este momento, pero comienzan entonces a hacer las primeras leyes, que no había nada. Entonces, para el día de hoy, que inclusive fue puesto ahora en el 2008 en la Constitución, ya la naturaleza y ciertas cosas, no es perfecto, pero ya tenemos una plataforma legal, un piso legal que necesita ser todavía perfeccionado, pero tenemos algo que es muy diferente a hace 30, 40 años atrás. Y hay cómo comenzar bien. Y sí, ya podemos empezar a tratar de arreglar ciertas cosas se pueden regular. Por ejemplo, lo de la tala de los manglares ha sido manejado, no digo que no hay tala, pero ha sido moderado, ya está mucho más controlado, digamos así. Mucho más controlado, cosas así. Y hay compromisos también, ¿no? En el sentido de que ahora, pues bueno, si tú obviamente trabajas y produces de alguna manera con la madera, tienes que responder de alguna manera también el asunto. Claro, ¿no? hay cosas así, pero aún así las leyes deben ser todavía mejoradas, claro, ajustadas, pero es un proceso que ha tomado décadas en Ecuador, pero estamos mucho mejor que antes, lo que sí puedo decir. Y lo ideal sería llegar a un punto de que realmente las áreas protegidas cumplan la función. Digo esto porque ya están las áreas protegidas declaradas como tales, pero la deforestación continúa dentro de las áreas protegidas. Claro. Y las áreas protegidas ya se conoce que no es suficiente para proteger especies. Las áreas protegidas no son suficientes. Ya de hace unos años se viene viendo esto. Y entonces, como usted dice, es complejo porque no solamente se trata de especies per se, o sea, por ella, sino que se trata hay un enfoque social, hay una parte social, hay una parte económica que están completamente interrelacionadas y no se puede divorciar la una de la otra, ¿ya? Entonces, no podemos hablar de la deforestación, por ejemplo, no podemos hablar de parar la deforestación de la noche a la mañana, claro, como se ofrecía en una campaña política que salió hasta por la televisión, aquí en Guayaquil, que para el 2016, decía 2017, iba a reducir a cero la tasa de deforestación. Eso, la persona que decía eso no sabe lo que estaba hablando, ¿ya? Porque la deforestación no se produjo de la noche a la mañana, y así como no se ha producido de la noche a la mañana, no va a parar de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, que asimismo hay varios factores que hay que ir atendiendo, hay que ir trabajando, que es la parte económica, la parte social, la parte cultural, para entonces revertir, llegar a parar y de ahí tal vez a revertir la deforestación. Que yo creo que específicamente, para ir ahorita a un corte, el asunto va básicamente por el aspecto cultural, porque lo cultural comprende obviamente todas las aristas que podamos analizar. Obviamente estamos en procesos constantes de cambio, esperando que desde la educación, a la parte a la cual los tres nos correspondemos también, eso también tiene un filtro bastante fuerte e importante, ¿no? Bueno, en este momento hacemos el corte, ¿ya? Continuamos. Ya, entonces después de un momento continuamos aquí con el compañero Javier, biólogo aquí de nuestro país. Bueno, y estamos aquí nuevamente con el compañero Javier. Dentro de su profesión, él es biólogo, y hace un momento estábamos hablando sobre un poco la analogía o la comparación, si cabe el término, sobre cómo el aspecto biológico, cómo se percibe y cómo se pone en práctica dentro de nuestro entorno social como país, y obviamente ahora nos vas a manifestar la otra contraparte, que viene a ser la parte exterior, el resto del mundo.
la comparación, bueno, hablamos a nivel nacional, la situación como está. Aún así, para terminar la parte de nacional, correcto. Ecuador, con toda la tasa de deforestación, que es una de las más altas en América del Sur, ya hay estudios científicos que... Hasta el momento. Sí, sí, es una de las más altas en América del Sur. Aún así, la riqueza que tiene es enorme. Ya, el catálogo de plantas vasculares, publicado en 1999, registra más de 16.000 especies de plantas vasculares. Y después, cuando se hizo el libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador, la segunda versión, que es del año 2011, editado por la Católica de Quito, la Universidad Católica de Quito, registran más de 4.000 especies endémicas. Endémica significa que solo existe en una localidad, región o país. El término se lo utiliza en sentido geopolítico, o sea, eso quiere decir que una de cada 4 especies de plantas que hay en el país solo se encuentra aquí y no hay ninguna otra parte del mundo. El número no es definitivo, siguen encontrándose nuevas especies, muchas son endémicas y la cosa aún continúa. Hay mucha tela que cortar en el asunto, pero ya estos números nos dan nos presentan el panorama al presente, cómo se encuentra, en dónde estamos. Ya, vamos a comparar entonces ya con estas ideas y estos números. Quizá antes de continuar, ahorita inexorablemente tengo que entrar en este punto. Hace un momento hablábamos, obviamente tras cámaras, el asunto de que cuando llegaron acá, europeos, hablando en términos general, ellos pues obviamente no reconocían ni sabían sobre ciertos productos nuestros, que ahora obviamente una vez que fueron llevados desde aquí América hacia Europa, ellos ya obviamente ya cuentan con ese tipo de productos. Inclusive hasta para hacer el análisis o la comparación con otros países, otras regiones, ¿qué tiene que ver eso históricamente? ¿Qué tanto es lo importante dentro de la culturización alimenticia? La cultura alimenticia, la parte alimenticia, tiene que ver mucho. ¿Ya? Usted puede imaginarse una pizza sin tomates y pimientos. Correcto. Que en su momento no estaba. Ya, okay. Para Europa. No estaban allá. La verdad que Europa era una Europa empobrecida. Ya, una Europa empobrecida, una Europa atacada de plagas y de pestes. Ya. Años. Estamos hablando finales de la época de la era medieval, cuando llegaron los españoles por primera vez a América. De ahí durante la época colonial, que corresponde al Renacimiento, en Europa. Bueno, ya para esa época Europa ya gozaba, estaba disfrutando de los beneficios de las especies encontradas en América. Y quiero referir, está escrito en las crónicas de Colón, cuando llegaron a una parte, creo que era en Venezuela, ya los indígenas ya cocinaban aquí con tomate, pimiento, papa, yuca, ya, o sea, los españoles no nos trajeron eso. Ya, la gente aquí ya comía así y la gente aquí comía bien, porque había abundancia de comida, no solo en cuanto a recursos vegetales, sino también en cuanto a peces, mariscos, ya en toda el área, hablemos aquí en nuestra región, la cuenca del Guaya, claro. Camarón, la concha prieta, mejillones, la patemula, cangrejo, una gran jaiba, diversidad de peces, elementos, ya, etcétera, etcétera. Ok. De animales, venado, el venado abundaba, de verdad, venado. No había cerdo, no había vacas, voy a decir, no había vacas, pero teníamos venado, claro. Carne de venado. No había cerdos, porque los cerdos o chanchos los traían los españoles, pero eran los ajinos. Los ajinos, claro. Y los ajinos son de la misma familia de los cerdos y la carne sabe tan deliciosa o tal vez mejor que la del cerdo y es más sana que la del cerdo. O la guatusa también que... Había la guanta, todavía la guanta, la guatusa, ¿no, verdad? Son carnes, proteína animal que se come hasta el día de hoy en las áreas rurales. ¿Ya? Entonces, no es que los españoles nos trajeron que comer. Ellos se beneficiaron con una gran cantidad de productos nativos de América. Ahora sí los voy a mencionar, como les dije hace un momento: tomate, pimiento, yuca, papa, maíz. Maíz y el maíz hay más de 40 variedades. Ya. En Ecuador más de 20 variedades. Entre ellos el mote es una variedad, ¿no? Mote. Y
zapallos, Claro. zapallo, maní, toda esa variedad de platos que hay en Manabí, que se hacen con maní. ¿Qué cree que nos lo trajeron los españoles? Vaya pues a España a ver si encuentra un plato de los que hacen aquí, a ver si encuentra encebollado. Vaya a España, pregúntese si hay ceviche allá. Claro. Eso es de aquí. Comida, aquí la gente ya comía así desde centurias, sino miles de años. Claro. Entonces imagínate, no había los españoles no había ni tabaco para fumar en España. El tabaco es del área andina aquí, la parte norte en el área de Colombia fue lo que encontraron, pero se fumaba ampliamente, ya para usos rituales y todo Claro, eso. el asunto era ritual, claro, en ese momento. Ok, y así en este momento no me acuerdo cuánto me la piña, tú te vas al Museo Presley Norton y está por ahí una obra prehispánica y está con una piña hermosamente diseñada hace cientos de años atrás. La piña originaria de América del Sur. Ahora sí. El achote. Claro. Ahora sí, el salto cuántico. En la actualidad, con un poco de esta información histórica, ahora sí, en la actualidad, el aspecto biológico con relación a Europa, comparándolo ellos están más conscientes, Ya. obviamente ya trabajan en otro contexto. Aspecto biológico desde el punto de vista de diversidad, tú me preguntas. Claro, y de valoración y mantenimiento en ese sentido, ¿no? Uy, esa pregunta está Ecosistema. compleja, eso está complejo. Ecosistema, alguna cosa. No, pero así, breve. Ya. En cuanto a diversidad, no nos podemos comparar Ecuador con algún país europeo o vamos a decir a la parte tropical de América del Sur con Europa, no nos podemos comparar. Primeramente porque la biodiversidad es completamente distinta del área tropical de aquí de América con la de Europa. Europa está en las zonas templadas, ¿ya? Y en zonas templadas hay menores diversidades y hay otra composición de especies, ¿ya? Entonces, menores diversidades, otra composición de especies. En cambio, acá es todo lo opuesto, la diversidad es mayor, los niveles de endemismo son mayores, así como lo comenté con referencia a los números que di de especies de plantas vasculares con especies endémicas registradas aquí en el área de Ecuador. Y entonces voy a decirles un ejemplo bien sencillo que lo pueden entender las personas. Venían una vez unos estudiantes de Suecia, estudiantes de PhD de Suecia, y caminaban por las calles de Guayaquil y en la acera venían e iban contando las malezas. Y decían 1, 2, 3, 4, 5, 6 especies de maleza en esta acera, y se asombraban de ver 6 especies de maleza en la acera. ¿Cuánto más de las especies que están dentro de los bosques? ¿Cuánto más? Pero como dice Harold, y para nosotros caminar en eso y para nosotros ese es el pica-pica, el de aquí, el de acá, y estamos acostumbrados todo el tiempo. Y no, pero lo que pasa, lo que tú dices ahora para nosotros es muy interesante, porque lo que sucede es que la gente en las ciudades, aquí en Ecuador, estamos inconscientes y estamos acostumbrados a ver siempre las mismas plantas y no nos damos cuenta, como no hemos salido en otros lados, no sabemos cómo es en otros lados este aspecto, que hay una riqueza, que nosotros gozamos de una riqueza. Hablemos no de riqueza biológica, sino riqueza gastronómica, de la diversidad de platos, porque aquí en Ecuador hay una diversidad gastronómica también que la gente es inconsciente. El ecuatoriano que no ha salido del país es inconsciente. Claro. Tú sabes que Esmeraldas es el reino de los encocados, ¿ya? Los morenos allá hacen encocado de todo lo que puedes hacer encocado. Vas a Manabí, en Manabí son otros platos. Claro, son otros platos con maní, con zapallos, la sal prieta, ya, hasta jugo de pepino, cosas que acá, y la sal prieta, cosas que aquí no, aquí en el Guayas no, así menos si no hay influencia de una cocina manaba cercana, claro, nosotros desconocemos. Acá en el Guayas hay otros platos, y en el Oro, más que nada para la parte costera, hay otros platos tipo de comida marina con mariscos que son comunes con el noroccidente de Perú en el área de Tumbes y Piura. Entonces tenemos platos de esa concha gratinada, la parihuela, los ceviches y todo eso, ya. Pero es que todos esos platos corresponden con aspectos culturales de las diferentes etnias que existieron y su relación con las plantas y los animales, ya. Tuve la oportunidad hace un poco más de un año visitar el Museo Tumbas Reales Señores de Zipán en Lambayeque, ¿ya? Y que queda en la ciudad de Lambayeque. Es un museo magnífico, se lleva mínimo medio día visitándolo. Es un museo que compite a nivel internacional, no hay en Ecuador ningún museo como ese, y ellos trabajaban mucho los metales, oro y plata, ¿no es verdad? Y vi, lo que me impresionó, un collar hecho de maní, ¿ya? Y un maní era de oro así de grande, como unos
mínimo 15 centímetros de largo, sino un poquito más, uno de oro, el otro de plata, uno de oro, el otro de plata. ¿Qué tan importante era para ellos el maní? ¿No, verdad? Y entonces, o sea, y eso data, por supuesto que antes de la venida de los españoles no nos trajeron el maní, claro, los platos con maní, por favor. Ahora, claro. Javier, en esa misma línea, cuando, o la pregunta sería, ¿cómo así tú a esta rama de la botánica? ¿Cómo así, de cuándo acá, cómo nace ese gusto? ¿Qué es lo que te incentiva? Bueno, yo estaba en tercer semestre de la carrera de biología en la Facultad de Ciencias Naturales cuando vi la materia de morfología vegetal que daba el profesor, el doctor Carlos García Rizo, que recientemente se retiró ya de la Facultad de Ciencias Naturales, entonces se jubiló. Entonces él explicaba la materia de una manera perfecta, voy a decir, para la época, y de una manera que daba gusto comprender la percepción que él tenía de lo que hablaba en la clase, que lógicamente tiene que haber sido en base a vivencia, ¿no? Entonces cuando uno transmite vivencia es que se llega al conocimiento y de acuerdo al interés que ponga la persona que está oyendo, la persona que está en la audiencia, entonces queda enganchada en el nivel de comprensión y conocimiento, ¿no? Ese es el proceso de transferencia de información y de tanto del nivel que se va a involucrar el estudiante en el tema que se está tratando. Eso de alguna manera fue lo que te incentivó. Claro, entonces me pareció maravilloso, me pareció muy interesante, y de ahí me empecé a dedicar un poco más al área de botánica. Ahí le presté atención. Es que tú no puedes prestar atención a algo que tú no comprendes, claro, a algo que tú no conoces. Claro. ¿Ya? O algo que no te llega, ¿no? Por medio de la información. Pero es que sí, no te llega por algo, no llega. Claro. Entonces hay limitaciones, hay barreras, falta de conocimiento, falta de información, ¿no? Entonces tuve esa oportunidad y ahí fue que me motivé. Esa fue la motivación inicial mía para la botánica. Y de ahí, después cuando estaba viendo Botánica 3, que se llamaba la materia, había una profesora que necesitaba asistentes de campo. Y para darles una idea, éramos unos 25 estudiantes en aquel entonces. Estoy hablando de inicio de los años 91, y la profesora preguntó en clase: necesito 2 asistentes de una población de 25 estudiantes, necesito 2 asistentes para trabajo de campo, tengo con un salario, ¿no? Y en ese tiempo todavía estaba el camarón, que era el negocio principal, y casi todos, si no todos, por decirlo así, de los estudiantes o que biólogos que salían de la universidad era para trabajar en área de camarones. Y me acuerdo que cuando la profesora preguntó eso en clase, solamente una compañera y mi persona levantamos la mano para trabajar con ella. A nadie más le interesaba la botánica. En ese tiempo nadie hablaba de conservación en el Ecuador, no había gente especializada, y así era. Cuando el camarón bajó, el boom camaronero bajó, así mismo entonces los biólogos se vieron abocados a buscar otras áreas y entraron en el área terrestre. Correcto. Hoy en día en el Ministerio del Ambiente hay docenas de biólogos trabajando, que era muy diferente el escenario al que les conté a 1900. Sí, a finales de los 80, inicios de los 90. Ahora, tomando en cuenta eso, sabemos que estamos en un proceso, hay una dinámica diferente. Claro, todo comienza por estamento, ¿no? Entonces, en este caso, tratando de entender que el asunto viene un poco desde arriba direccionando y terminará de alguna manera siempre, asumo que es así, ya un poco en la población o en la ciudadanía, tratando de buscar la interiorización de ese conocimiento, ¿no? Justamente como para que el fin o el objetivo sobre lo que la biología, la botánica, todos estos aspectos que tienen que ver con el asunto de la naturaleza y obviamente la conservación de la misma, no nos perjudiquen, porque obviamente somos parte de este ecosistema, sería así, ¿no? Somos parte integral. Y obviamente, para ir terminando, porque ya vamos con el tiempo, el ser humano viene a ser un elemento integral de toda esta comunidad, lo que es naturaleza. Somos nosotros los que debemos guiar ese punto, porque se supone que tenemos el pensamiento, la idea, con relación a otras especies. El ser humano no sabe lo que quiere, para comenzar. Y si el ser humano no sabe lo que quiere,
Es difícil. Pero quiero comentar algo. Científicos opinan que el ser humano salió de un ambiente natural. Estoy hablando miles de años atrás, en la manera inicial, salió de un ambiente natural y esa información está grabada a nivel genético y también en el subconsciente. Y el ser humano necesita contacto con ambientes naturales para que le ayuden a retomar, a darle ese nivel de armonía y de estabilidad. ¿Ya? Aunque el consciente no está claro de eso, pero a nivel de inconsciente y a nivel genético, es una corriente filosófica de manera de pensar que se está viniendo de los últimos años. Claro. Entonces de ahí viene de la importancia de tener no áreas verdes solamente, sino especies nativas de los bosques, ya cultivadas en las áreas verdes en la ciudad. Ya, esto tiene que ver con arborización. Correcto. Eso implicaría también a lo mejor algo de información, o sea, en el espacio donde se vaya a desarrollar, tener la información de esas especies nativas. Por supuesto, es como parte de un programa, algo más desarrollado, ¿no? Sí. Entonces, ese contacto ayudaría a cerrar o a minorar, mejor dicho, si no se puede cerrar, a minorar la brecha que hay entre la gente de la ciudad y el medio natural, al de nuevo tomar los elementos naturales que fueron destruidos, porque la ciudad lo que va avanzando va destruyendo el medio natural. Por ejemplo, y hay hay una situación que aquí en Guayaquil aproximadamente el 95% de las especies cultivadas son especies introducidas. Ese es otro punto, que no son de aquí. O sea que aparte que sacamos lo natural, estamos metiendo otros elementos foráneos y se está desvirtuando. Y entonces, como la gente no está consciente en las ciudades, eso pasa desapercibido. Sí, y se permite de alguna entonces, manera, ¿no? Es que no está en la ley. Todavía falta. No hay una ley. Entonces, a eso vamos, muchas veces hemos estado comentando, pero la ley tiene que hacer para la defensa y protección de especies nativas. Tenemos que cultivar especies que son nativas del área, especies que fueron parte de nuestra historia. Conocernos lo que tenemos, lo que está con y nosotros. Eso te ayudaría a tener un mayor contacto con la naturaleza, a fortalecer o a tener una identidad biocultural. ¿Ya? A eso es lo que tenemos que ir. Sí. Ya, en un futuro inmediato. Correcto. Sí. Lamentablemente el tiempo ahorita nos hace un espacio para culminar. Para terminar rapidito, en este caso ya la situación del programa. Es muy interesante, muy valioso, en este caso de primera mano, siempre tener a una persona obviamente que maneja el tema. Puedo entender de que hay nuevos términos, nuevas instancias, posturas. Todo esto tendrá que ir de la mano obviamente de una situación de aspecto legal, como lo menciona aquí el compañero, que lógicamente podemos manifestar que actualmente en el país se está comenzando a generar, si es que ya está en proceso, ¿no? Entonces, con esto queríamos culminar el espacio de La Avispa de la Hormiga, agradeciéndole muchísimo aquí a Javier por habernos permitido abordar este tema con él. Yo creo, Andrés, que es quien la persona que nos está haciendo la parte de director y de coordinador y de productor, creo que habrá una segunda, ¿no? Emisión para el tema, porque el tema es bastante largo, extenso y es muy importante. Aparte de las anécdotas, todo lo que él nos ha informado en este rato sobre lo que él conoce desde su campo laboral específicamente. Lex. Claro, ¿no? Igual, yo agradecido con Javier, hace rato que no nos vemos, pero siempre creo que hemos estado en contacto. Ahora, va a haber otro espacio, y a lo mejor también en la parte del rock, ya para meternos solamente, porque él fue vocalista de un grupo de rock muy conocido también aquí en Guayaquil, en donde vamos a seguir conversando de eso, ¿no? Correcto. Pero de mi parte, Javier, gracias. Gracias a ustedes. Por haberte visto. Listo, el gusto es mío. Igual, gracias. Hasta una próxima.